cuando aplicamos calor. Y este efecto es bastante padre. Pues ya sabemos que, por ejemplo, si le aplicamos calor a una proteína, esta se va a desnaturalizar. Y dependiendo de la proteína, esta va a empezar a adquirir otras proporciones, ¿no? U otras características, como lo es la coagulación. En el caso del ejemplo que les tengo aquí, que es un huevito. Pero también tenemos otro, que es, por ejemplo, después de la desnaturalización podemos obtener un crosslink. Ese es muy interesante porque a partir de esto vamos a obtener propiedades únicas y específicas con las proteínas. Entonces les digo que es una materia prima muy bonita. Muy bien, un extrusor a grandes rasgos, les puedo decir, puede ser una máquina tan sencilla o tan compleja como ustedes quieran, ¿no? En sí necesita los siguientes elementos básicos. Necesita un tornillo, que es la parte central que vemos aquí en el diagrama. El tornillo va, de cierta manera, a transportar la materia prima, de cierta manera porque necesita una segunda, un segundo elemento, que es el cañón, el barrel. Este barrel va a actuar para contener el tornillo y para contener a la materia prima. Ambas cosas. ¿Sí? Entonces, este cañón es muy importante por el efecto que les voy a describir a continuación. Segunda pieza muy importante dentro del sistema de extrusión, un sistema mecánico para darle movimiento al tornillo. Es de suma importancia que sea un sistema con el cual se pueda dar vida, se pueda dar movimiento al equipo. El otro sistema que también es muy importante es el dado. Esta placa de aquí. La placa final va a contener las matrices o la matriz de dados en la cual les vamos a dar forma a los productos. Es muy importante. Si no, no vamos a obtener figuras y no solo figuras, tampoco vamos a obtener lo que es un efecto de presión. Este puede existir o no, normalmente sí existe, que es una cortadora. Nosotros hemos visto videos muy bonitos y casi hipnóticos donde vemos que van haciendo pasta, conchitas, letras, espaguetis o moñitos y va pasando una cortadora y va arrebatando parte de la masa sobre la cara superior del equipo, ¿no? Bueno, esa es precisamente la navaja que le va a dar forma, porque si no lo cortáramos sería una línea infinita. Pero si ya cuando lo cortamos, estamos obteniendo anillitos en vez de un tubo, estamos obteniendo los chiros, estamos obteniendo Fruit Loops, o estamos obteniendo sopa de letras, ¿no? Básicamente es muy importante este elemento. Como les decía, estos son los elementos básicos. Obviamente una parte de alimentación. Aquí vamos a nosotros agregar las materias primas, las cuales por lo general son harina y agua. ¿Sí? La harina puede ser una mezcla de harinas, puede contener colorantes, puede tener vitaminas y minerales si es lo que se requiere, pero pues es bastante, hasta ahí es bastante básico el asunto. Ya de ahí podemos complicarnos la vida como queramos, ¿no? Automatizando el equipo, colocando sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de seguridad, para que si abrimos alguna parte se detenga el equipo. Muchas cosas pueden agregarse y eso eleva un poco más el grado de tecnología. Entonces, como les decía, pueden agregarle bastantes aditamentos más. Pueden agregar vapor, pueden agregar vacío, por ejemplo. Pueden agregar más de un líquido, ¿sí? Junto con el vapor pueden tener una trampa de sólidos para que no estén desperdiciando material. Pueden agregar un segundo compuesto húmedo, que puede ser una solución, una melaza. Pueden darle un preacondicionado a la materia prima, un equipo secundario para dar una ayuda al extrusor. También es una tecnología bastante versátil porque pues un Transformer tienen el juguete básico y ustedes le pueden ir agregando armas y se le va a ir equipando y van haciendo algo más complejo, ¿no? De manera rápida, tipos de extrusores, pues los extrusores se dividen en si ellos se pueden calentar a sí mismos, ¿sí? Es decir, por el efecto de la fricción, que son los autogénicos. Pueden ser isotérmicos, eso quiere decir que nosotros agregamos una fuente de calor extra. Recuerden que calor puede ser enfriar o calentar, ¿sí? Pero que lo vamos a tratar de mantener a la misma temperatura. O que nuestro extrusor no pueda calentar porque no tiene la suficiente capacidad de hacer fricción, de hacer cizalla. Entonces, lo vamos a calentar con una fuente externa, ¿no? O lo vamos a mantener a temperatura constante con una fuente externa de calor. Y el politrópico, que es una mezcla de los dos. Esta sería la tecnología de pellet, donde necesitamos calentar en un lado y enfriar en otro. Eso lo explico un poquito más adelante. Y respecto a la energía mecánica que se está operando, pues tenemos extrusores que son de baja presión, con esfuerzo cortante limitado, y los de alta presión,
podemos generar alto esfuerzo cortante. Para recordarles, esfuerzo cortante es una fuerza similar a la presión que se realiza de manera tangencial al propio vector donde se está operando la fuerza, ¿no? Le llamamos cizalle. Entonces, el esfuerzo cortante es básicamente que dos moléculas estén frotando y ese frote genera calor y a veces hasta genera cosas bastante padres, que es lo que les vengo a explicar, ¿no? Luego también tenemos dos tipos de extrusores de manera general. Extrusores de tecnología de un husillo o un tornillo y los extrusores de doble tornillo. Los dos se usan, digamos que es para el mismo objetivo, pero podemos obtener más productos con una tecnología que con otra. No, sí tenemos algunas limitaciones por construcción. Eso queda muy claro. ¿Qué limitaciones hay? Los de un solo tornillo, al solo depender de un solo tornillo que está girando, es muy difícil que podamos generar perfiles de presión controlada o siquiera tratar de aumentarla o bajarla. Entonces, estos extrusores se usan para productos muy básicos. De ellos podemos sacar cereales, botanas y podemos sacar algunos texturizados, pero sin muchos cambios, sin adiciones importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay extrusores muy especializados que ustedes pueden empezar a colorear las donitas que salgan de diferentes colores sin necesidad de poner diferentes mezclas. Esto no se podría en estos equipos porque son demasiado básicos tanto en construcción como en operación. Los de doble tornillo son todavía más grandes, requieren más espacio, más volumen. Pero se puede hacer una gran gama de productos. Todo lo que se hace en un tornillo se puede hacer en un doble tornillo. Y hasta más. Se pueden hacer coextruidos, alimentos para perro, se pueden hacer snacks para mascotas, se pueden realizar estas harinas pregelatinizadas o incluso productos para la industria petroquímica. Sí, hay una otra diferencia que es el costo. Es más barata la extrusión de un solo tornillo que la de doble, tanto por metales como por materiales y espacio, ¿no? Entonces esas son las diferencias entre los dos principales equipos que ustedes pueden encontrar en laboratorios y también en el campo laboral, en la industria. Como les había comentado, el tornillo hace una función muy importante, pero necesita de un cañón, necesita del barrel. Y esto es porque se usa este concepto del tornillo y la tuerca. Si nosotros colocamos una tuerca sobre un tornillo y la giramos, la tuerca no va a ir a ningún lado, va a girar sobre el mismo eje del tornillo. Pero en el momento que nosotros atrapemos la tuerca con algo, en este caso estamos usando una llave, entonces esto va a empezar a girar. O sea, ahora sí va a tener un desplazamiento a través del cordón del tornillo. Ese es el mismo efecto que se promueve dentro de la extrusión, ¿sí? Entonces tenemos un tornillo que va a estar aprisionado por el cañón y la materia prima que está adentro va a tener estos movimientos. Va a empezar a girar alrededor del tornillo, como lo dice esta flecha. Va a poder desplazarse por fuera de los álabes del tornillo, por fuera de estos pedazos de metal, que es lo que configura al tornillo. Va a poder dar vueltas, inclusive en una parte muy pegada entre el eje y el cañón. Y la otra es seguir el camino del propio tornillo, no seguir la dirección de la cuerda. Eso también se promueve. Entonces, todos estos movimientos se generan adentro del tornillo. Si tienen uno de un solo tornillo, vamos a tener estos perfiles. Si tienen uno de doble tornillo, inclusive van a estar los dos juntos y va a chocar uno contra el otro. Esto no quiere decir que se friccionan, pero sí la materia prima sí va a empezar a chocar e inclusive a amasarse. Eso le da todavía más efecto, más proporción, más versatilidad a la tecnología, ¿no? Y a lo que vamos a obtener. De manera rápida, como les explicaba, hay diferentes tornillos. Sobre todo para los de un solo tornillo existen diferentes configuraciones que son disminuir la distancia entre la cuerda del propio tornillo, de los álabes, hacerlo con un canal decreciente, es decir, que el canal se vaya haciendo más chiquito. Esto para generar mayor presión. Colocarles pernos para que estos pernos con salida hagan una especie de camino rápido para que pueda dar un poquito más de camino a la materia prima. Los podemos hacer cilíndricos, inclusive con algunas obstrucciones para generar presión. Los de un tornillo son por lo general más o menos así, barril cónico, son para que tenga mayor efecto, como una especie de bat, donde vamos reduciendo el tamaño. Puede ser en el cañón o puede ser el tornillo propio, ¿no? El que vaya reduciendo el tamaño, el espacio adentro. Y con eso ustedes van a generar presión. Pero el de doble tornillo, ese es algo un poco más especial. El de doble tornillo puede ser de una construcción sólida, como este de aquí, o bueno, como estos ejemplos, o puede ser como este de aquí, que su construcción sea modular.
Y cada módulo, cada pieza puede tener diferente dirección, puede tener diferente tamaño, inclusive proporción. Entonces eso nos va a generar una configuración única. Esa configuración también nos va a proveer características especiales a los productos que estemos haciendo. Tenemos diferentes tipos de elementos. Si ustedes son curiosos, pueden ver que la mayoría de estos dibujos y de los elementos siguen un sentido hacia la derecha. Este sentido es el sentido común porque también los motores giran de manera tradicional hacia el lado derecho. Y podemos nosotros agregar inclusive algunos elementos que giren al lado izquierdo. Esto solamente se realiza con la tecnología de doble tornillo. Bueno, o es más común. Si les diría que más del 90% de las ocasiones se agregan estos elementos inversos en la tecnología de doble tornillo. ¿Para qué es? Al tener ustedes un giro inverso, o sea, una cuerda que va en sentido contrario a todas las demás y al propio giro del equipo, hace que la materia prima regrese. Pero no se va a regresar toda porque de todas maneras tienen ustedes un empuje en la parte de atrás. Entonces, lo que van a hacer es generar lo que le llaman un tapón hidráulico, donde se va a rellenar más esa cavidad dentro del extrusor y va a generar muchísima más presión que con la configuración anterior. Podemos tener elementos que vayan a mezclar nuestra materia prima, algunos que mezclan y hacen presión al mismo tiempo, que son estos multiusos. Y también podemos tener elementos tanto de mezclado como amasado, ¿no? De kneading, que estos sí hacen un golpeteo. Son los polígonos que están uno sobre el otro y cada vez que giran en 90 grados, pues no chocan. Pero como tienen el área muy reducida y una superficie prácticamente plana, hacen una función de golpeteo. Todo esto va dentro de lo que es el tornillo. La cortadora, como les había dicho, es muy importante porque de aquí sacamos las figuras que vamos a hacer, ¿no? Utilizamos navajas que tengan el filo endurecido, pero tal vez que tengan un cuerpo flexible para poder acercarlo lo más que se pueda al dado, a la matriz, y sacar las secciones de nuestro interés, de nuestro producto. Eso es lo que compone la cortadora. Por último, como les decía, la placa final, que es donde nosotros obtenemos las formas, ¿sí? Entonces, las formas que se puedan ocurrir, las hacemos aquí. Las botanas en tipo colmillito de Drácula, los aritos, los que son de dos colores, inclusive algunos que son las trenzas, ¿sí? Como por ejemplo, pues, hablando de marca comercial, los crujitos, se hacen gracias a esta placa. Y la otra función que les quería comentar y que se potencia aquí es que depende mucho del área de salida. Entonces, estos orificios proveen una área de escape. Si yo reduzco el área de salida y mantengo la alimentación en la parte de atrás, o sea, en el extrusor, lo que vamos a ocasionar es que haya un aumento de presión, porque vamos a querer aquí que se expulse una gran cantidad de materia prima por un área muy chiquita. Entonces eso aumenta la presión adentro de la placa final del extrusor, que es son estas dos mitades que estamos viendo aquí. Este es el end plate. Entonces, la presión se va a aumentar mucho acá y con eso ya también van a aumentar la temperatura. Es otro efecto con el cual ustedes podrían aumentar. Entonces, ustedes pueden tener aumento de temperatura por fricción y la fricción la pueden lograr por configuración del tornillo y también cambiando el área de salida del extrusor, ¿sí? Esos son dos de los efectos que se hacen por diferentes piezas dentro del mismo equipo. ¿Qué variables van a afectar entonces sobre la calidad de mi producto? Uno es qué tan largo es mi tornillo y para eso la industria usa una relación largo por diámetro, ¿sí? ¿Qué tantas veces es tan largo con respecto al diámetro de mis tornillos? Y normalmente se utiliza un número de 20, un LD 20 para los extrusores medianos, que son medianamente largos. Se utiliza uno de aproximadamente entre 12 hasta 16. Sí, está un poquito largo, pero se utiliza normalmente un 12 para generar botanas, ¿sí? Y muchísimo más largo es para unas aplicaciones muy especiales, ¿no? Un 25 es una aplicación súper especial. El diseño del lado, como les había dicho, diámetro, la forma que tiene, el largo de la boquilla inclusive influye en qué también le sale el producto. Y obviamente el número de dados por el número de área total. Y el diseño de las navajas, pues porque si ustedes quieren un producto que salga plano, bonito, pues tenemos que acercar mucho las navajas y también ver cómo es el ángulo en el cual estas están colocadas.
¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar la cantidad de energía que estemos aplicando a nuestro sistema de extrusión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a controlar es básicamente watts. Y en cuanto a esto, los watts los miden normalmente como watt hora por kilogramo. ¿Por qué tenemos dos unidades de tiempo? Bueno, esta nos representa la potencia de nuestro equipo que está gastando en tiempo real. Y esto es dividir la potencia de nuestro equipo entre un flujo másico, ¿sí? Entonces el flujo másico está representado por kilogramos por hora, que es mi producción. Así es que esto nos da lo que se llama la energía mecánica específica. Entonces la energía mecánica específica está dada por la potencia gastada por unidad de tiempo sobre unidad de masa. Este numerito es cuando yo me refiero a que la tecnología es fácilmente escalable, el que se debe replicar para que podamos escalar la tecnología. No tenemos que buscar velocidad de los tornillos, sí temperatura de la carcasa, pero más que nada la velocidad de los tornillos no, es más bien la potencia o la energía que se le está aplicando. Energía térmica, pues básicamente, que es estos están en inglés, la energía específica, ¿sí? La energía térmica también es muy importante, es básicamente la Q que todos conocemos, que es MCP delta T. Y si hay un cambio de fase, pues agregamos lambda, ¿no? Por la vaporización. La presión es otra cosa, es otra variable de control. Como ya les dije, podemos controlar la presión haciendo configuraciones o aumentando el área o disminuyendo el área. Y obviamente tasa de flujo a través del lado. Es decir, cuánto material, cuántos kilogramos por hora estoy pasando. Todas estas están relacionadas, ¿sí? Si yo aumento la energía, quiere decir que voy a aumentar la velocidad. Si yo aumento la tasa de flujo, quiere decir que va a salir más producto, ¿no? Y viceversa, si la reduzco, pues va a ser el efecto contrario. Y esto va a cambiar mucho las propiedades de mi producto, ¿sí? Bueno, en cuanto a efectos de extrusión, en almidones lo que ocurre es que para el almidón, nosotros conocemos que el almidón es un gránulo, es una estructura granular, redondita o ovalada. Sabemos que si calentamos en presencia de agua un almidón, se empieza a hinchar, ¿no? Lo mismo pasa en la extrusión. La extrusión, como les decía, me gusta mucho porque nosotros tenemos materias primas entre un 12 hasta un 45-50% de humedad total, ¿sí? Es decir, podemos hacer o trabajar con una harina que sea pretratada o una harina que esté muy humedecida. Es lo contrario a muchas tecnologías, por ejemplo, sonicación o hervir o utilizar una marmita, donde nosotros estamos aplicando muchísima agua en el producto y por ende mucha energía porque tenemos que calentar esa agua. Entonces, aquí el almidón reacciona con muy poquita agua, ¿no? Y tiene el efecto que estamos viendo en pantalla. Primero los gránulos se empiezan a hinchar y el propio cizallamiento provoca que el gránulo que se está hinchando se rompa y suelte su contenido, por lo general pues amilosa, ¿no? Y luego con los residuos con la amilopectina, que normalmente es lo que queda después de reventarse los gránulos, lo que ocurre es una dextrinización por cizalla, ¿sí? Tal cual una hidrólisis, pero una hidrólisis forzada. No es una hidrólisis que se realice con ácidos. Es una hidrólisis que se realiza por estar desgarrando las estructuras del almidón. Entonces sí tenemos una reducción en las cadenas de almidón, precisamente por la cizalla. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Se empiezan a hinchar los gránulos conforme va pasando a través del extrusor, va aumentando, podemos agregar agua y podemos agregar energía, donde vamos a empezar a aumentar la concentración de energía y luego cuando sale de nuestro producto del cañón del extrusor, se disipa, ¿no? Entonces tenemos ese efecto de explosión y podemos tener el efecto de gelatinización y de extremización, ¿sí? Eso si no controlamos la temperatura. Si la empezamos a controlar y hacemos un pellet, pues no vamos a querer que explote, vamos a querer que se mantenga apretadito. Esto es muy importante porque a partir de estos parámetros nosotros podemos hacer que nuestro producto tenga, por ejemplo, mucha dextrinización o mucha solubilidad o una baja solubilidad. La expansión que se da alrededor del cañón es lo que sigue. Nuestro material está por dentro del extrusor, está viajando, se encuentra con el lado, hay una oposición, se empieza a hacer bastante presión y luego el material que se encuentra aquí en un estado amorfo,
¿sí? En un estado en el cual puede fluidizarse bastante bien, con un agua sobrecalentada, un agua que está por encima del punto de ebullición a presión normal, pero como está a alta presión, esta agua no se evapora, llega a la parte donde tenemos presión atmosférica. Y como tenemos una presión mayor dentro del extrusor y una presión muy baja por afuera, pues lo que ocurre es que el agua empieza a vaporizarse inmediatamente, ¿sí? La vaporización flash. Y eso provoca que se generen burbujas adentro de nuestro producto y esas burbujas se expandan. Pero también recuerden que tenemos aquí temperatura ambiente y en el interior tenemos una temperatura superior. Entonces, al momento de compartir calor y enfriarse, lo que ocurre es que se cristaliza la estructura y se queda solidificado. Y ahí es donde tenemos nosotros el clásico cheto. También lo que ocurre es que pues pasamos de un estado de transición vítrea a uno bastante duro en cuestión de segundos, ¿sí? Esos cambios de estado dentro de la materia es lo que provoca pues precisamente la expansión, el endurecimiento y que se quede nuestra estructura fija en el tiempo, ¿no? Y ya tengamos nuestra botana como producto final. En este gráfico podemos ver lo que es el efecto del tiempo junto con el aumento de temperatura sobre la energía mecánica específica, ¿no? Y también la energía térmica específica. Empezamos a extruir nuestro material y dentro de los primeros segundos empezamos a agregar energía, se mantiene constante y de repente la temperatura aumenta muchísimo, ¿sí? Hasta llegar al punto de que se está cocinando bastante bien nuestro material dentro de la extrusión. En el extrusor es donde está la línea amarilla. Antes de esto tenemos el pretratamiento, donde las harinas son tratadas con, por ejemplo, vapor, ¿sí? Y se van calentando, por eso tenemos un aumento desde 25 hasta 75 grados, 95 me parece aquí en el gráfico, casi hervor. Luego empezamos a extruir, aumenta muchísimo la temperatura y aumenta con ello también la presión y la energía. Y cuando sale del extrusor, que sería a partir de la línea gris, baja estrepitosamente todas las variables, ¿no? Baja la energía, en el producto obviamente, baja la temperatura y obtenemos lo que es la expansión. Y obviamente un enfriamiento súbito. Este es lo clásico que pasa dentro de que explota y se vuelve y se endurece, ¿no? Con la proteína, eso es el efecto para el almidón. Con la proteína pasa algo similar, pero aquí el efecto de expansión se llama texturización, ¿sí? Entonces la texturización también se realiza por calor, se realiza por esfuerzo cortante, se realiza por velocidad, pero tiene algunas cosas muy específicas de la tecnología. Materias primas que podemos utilizar, por lo general materias primas vegetales, que son las harinas de soya, el gluten de trigo, hoy en día harinas de chícharo y harinas de, por ejemplo, materias primas que las hayamos desgrasado, como los cacahuates, como la ajonjolí, algunos pulses y las nueces. Se pueden utilizar algunas proteínas animales, sin embargo, estas siempre van acompañadas de una formulación y se estilan usar huevos, proteínas de carne, residuos, por ejemplo, de chicharrón, suero de leche se está utilizando mucho, a pesar de su alto costo, y la pasta de carne molida también se puede utilizar. También pescado, residuos de pescado se pueden utilizar. Aquí les traigo un cuadrito, perdón, sin animación, donde tenemos diferentes materias primas y la importancia que tienen estas materias primas en cuanto a su valor nutrimental, ¿no? Y esto lo señalo porque como estamos viendo mucho el uso de materias primas vegetales, tenemos que estar conscientes de qué tan buenos son con respecto a la carne. Y por ejemplo, tenemos lo que es el suero de leche, el WPC, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, caseína. Caseína pues es el estándar, es el número 1. Chícharo, soya entera, soya molida, soya desgrasada, que es harina de soya, carne, huevo y maíz. Podemos ver que chícharo tiene propiedades nutrimentales en el PDCAS, en el Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, que ya saben que es una muestra, es una prueba en la cual decimos la calidad de una proteína en base a su digestibilidad y en base a sus aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos esenciales y los aminoácidos limitantes que ésta posea. Y podemos ver que las proteínas vegetales, pues sí, ya hacen competencia con algunas matrices, ¿no? Excepto los cereales, que son bastante malitos para estar alimentando a alguien. Como les digo, caseína es el estándar y la carne y el huevo pues nos nutren perfectamente bien, pero las proteínas vegetales, como les digo, han estado adoptando mucha importancia.
Vemos que el chícharo está un poco diezmado, pero bueno, aquí lo que podemos hacer es una complementación con maíz y ya podemos aumentar este score. Les digo, ¿por qué menciono todo esto? Porque dentro de la texturización no solo tenemos que ver por una fuente en específico, sino tenemos que ver que esta sea barata, que aporte algo a la salud, que nos aporte, nos nutra, ¿sí? No nada más que dé proteína por dar proteína, que sea proteína que realmente pueda servir, que tenga funcionalidad, que no dañemos al medio ambiente y pues últimamente que estemos eliminando o matando menos animalitos, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué importancias o qué ventajas tiene el texturizado? Pues que se hace un análogo de carne bastante consumible. Se puede consumir con la misma cantidad de agua que lo tiene un pedacito de carne. Disculpen, mi mouse. Ahí está. Mejoramos mucho la digestibilidad de las proteínas cuando utilizamos la extrusión, ¿sí? Y también destruimos algunos factores antinutrimentales, que eso es muy importante que hacemos con esta tecnología. Y por último, pues lo que les había comentado, aumentamos mucho la vida útil de nuestro producto. Las proteínas de leguminosas normalmente están compuestas por albúminas y globulinas. Ambas son fracciones solubles, las leguminosas son más solubles en agua y estas son las que estamos buscando en una materia prima óptima para procesar proteína, ¿no? Las globulinas son las más abundantes y también son las que tienen pues ahí algunos detalles de alto contenido de lisina y un bajo contenido de aminoácidos azufrados. Como les digo, esto se puede complementar con un cereal perfectamente, ¿no? Por eso la combinación de cereal con proteína es bastante buena y las leguminosas pues son muy buenas para proveer todos estos nutrientes. Inclusive hay algunas que se parecen mucho en peso molecular a algunas proteínas vegetales, ¿no? Factores antinutrimentales que también están abundantemente en estas leguminosas pues son inhibidores de tripsina y la ureasa. Estos dos factores, afortunadamente dentro de la tecnología de extrusión, se destruyen. Entonces, por eso es que es bastante amigable, por la temperatura y la alta presión que estamos utilizando, ¿sí? También tenemos algunas hemaglutininas o lectinas y también tenemos los azúcares flatulentos, ¿no? Esos también, por un efecto de reacción de Maillard, se destruyen o se desaparecen dentro de la extrusión termoplástica o la extrusión de alimentos. Es lo bueno de esto. Aquí les pongo unos ejemplos de cuánta proteína tienen algunos de los productos que normalmente consumimos, ¿no? Soya, frijol, cacahuate, garbanzo, lentejas, habas y chícharos. Si se fijan, la mayoría están por arriba del 20%, solo algunos en especial que tienen hasta 50%, como lo es la soya, ¿sí? Pero los demás tienen un respetable contenido de proteína y, como les digo, se han estado usando porque tienen la combinación tanto de proteína como de almidón. Entonces, extruir estas cosas, pues es considerar que tienen proteína, pero también tienen almidón. Así es que debo de extruir para que ambas cosas estén funcionando, ¿no? Para que ambas cosas tengan funcionalidad. Partes anatómicas, bueno, esto solo lo menciono porque también no nos quedamos con todo lo que es el grano, ¿no? De las leguminosas. Le tenemos que quitar normalmente la parte de arriba, que es una testa, la cual, pues, si bien es rica en fibra, nos causa muchos problemas durante la extrusión. Por lo general nos quedamos con los cotiledones. Otro dato para que se den cuenta de cómo está la cuestión de la desnaturalización y las condiciones de extrusión, pues es que muchas de las temperaturas de desnaturalización, sobre todo de leguminosas, se encuentran a temperaturas bastante altas. Como podemos ver ahí, estamos hablando de arriba de los 70 grados Celsius, ¿no? Entonces una extrusión debe de tener una temperatura superior a esto o generar un calor que podamos equiparar a la temperatura a la que tiene que llegar para generar la desnaturalización. Nuestra materia prima, obviamente, para la extrusión, sobre todo de materias primas vegetales, tiene que tener un bajo nivel de grasa, ¿sí? También bajo nivel de fibra para que podamos extruir de manera adecuada. Debe de ser bastante soluble en agua, ¿sí? Debe tener también un nivel o un índice de solubilidad de nitrógeno bastante alto, que son estos dos. Dispersibilidad de proteína y el índice de solubilidad de nitrógeno tienen que ser altos. Tamaños de partícula menores a 400, esta era una N, nanómetros. Nuestro índice de solubilidad de nitrógeno debe de estar entre 55 y 60 y el PDI puede estar entre 20 y 70. Si ustedes van a Ragasa, a esta industria de soya, le van a pedir una materia y les van a pedir que les proporcionen el PDI.
y pues les van a dar una variedad de PDIs, ¿no? Entre más alto este número, mejor el producto que vayan ustedes a obtener. Aquí también un cuadrito de comparación de las materias primas, en la cual, pues, por ejemplo, las harinas integrales, o valor económico es bajo, proteína también es bajo porque pues, está diluida, pero el valor, por ejemplo, en el nivel de nutracéuticos es alto. Entonces, ahí es donde radica mucho la importancia de utilizar granos enteros, ¿no? El sabor, obviamente, como trae todos los compuestos, es bastante fuerte. Con las harinas desgrasadas, pues la cantidad de proteína va aumentando porque la estamos concentrando y aún así, pues tenemos un sabor fuerte. Y ya de ahí vienen tecnologías que normalmente están siendo aplicadas para soya y para chícharo, en los cuales concentrando la proteína empezamos a aumentar la calidad de este producto, ¿no? Es por eso que también los procesamientos previos a la extrusión tienen una fuerte importancia sobre ellos. Cabe recalcar que pues, a las proteínas le vamos a conferir muchas propiedades, entre las cuales están pues, poder formar geles, poder absorber agua, poder tener un perfil de aminoácidos bastante bueno con la unión de otras harinas, bioactividad, que también es un trabajo que hemos realizado, de descubrir que tienen potencial antimicrobiano, por ejemplo, y también antioxidante a estos péptidos bioactivos. Para coagular también, son bastante buenas las proteínas. Y en pulses y en leguminosas hemos tenido muy buenos resultados con esto. Que eso me lleva a los pulses. Son las materias primas de nuestro futuro, básicamente, las que están muy en boga en la actualidad. Y estos pulses, que se les conocen como las leguminosas almidonosas, pues aunque las tengamos desde hace muchos años, pues básicamente las hemos empezado y las hemos comido, las hemos empezado a popularizar desde hace 20 años a la fecha, ¿no? Entonces estos pulses son también muy importantes porque así como las leguminosas están son ricos en la cantidad de aminoácidos que contienen, en fibra que contienen, nutracéuticos que pues, se pueden generar o derivar a partir de las proteínas y de las fibras, y también tienen minerales y vitaminas bastante buenos para lo que es la alimentación humana, ¿no? Entonces, estos se están realizando mucho contra las fuentes convencionales, ¿sí? Lo que es la harina de trigo, la harina de arroz, y están siendo o sirviendo para alimentar cada vez a más población desprotegida, en situación económica precaria, también por el costo que tienen. Aplicar esta tecnología de extrusión nos da un amplio espectro para mejorar mucho la digestibilidad para la población. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos comparaciones de pulses, de los chícharos, de las lentejas, diferentes lentejas, roja, amarilla, verde, de el garbanzo, de varios frijoles, ¿sí? Comparado con algunas fuentes convencionales, como son el trigo y el arroz, e inclusive la propia harina de soya. Y podemos ver en el PDCAS que muchos, pues no están abajo, están sobre todo arriba de lo que es una harina de trigo, obviamente. Y claro que pueden mejorar, ¿no? Pero por eso les digo que es muy importante que no solo hay que usar granos puros, sino una combinación para mejorar los índices de alimenticios. Eso es bueno. Digestibilidades, pues son altas en realidad, y con la extrusión lo aumentamos a más de 95% la digestibilidad de proteínas. Un sí o sí que esta tecnología nos hace más digeribles los productos. Entonces, como les había comentado, tenemos productos de extrusión directa, que son los expandidos. Tenemos también los pellets, en los cuales porque expandidos hablo mucho, ¿no? Ya sabemos que entra la materia prima y lo que va a pasar es que se va a calentar, se va a expandir, pero la materia prima va a estar caliente, en pocas palabras. Siempre va a ser bastante caliente al final del lado. Tenemos los pellets, que es ese que les había prometido hablarles un poquito más, que es donde las materias primas almidonosas las vamos a calentar, las vamos a cocinar en esta área, la primera área del extrusor, y luego las vamos a tratar de quitarles el vapor que hayan generado, comprimirlas y sacar un producto que se quede cristalizado, que se quede fijo, que no expanda, que no tenga burbujas al final del extrusor. Esto en un extrusor de un solo paso, ¿no? Las industrias usan compresores, usan prensas, le llaman. Un extrusor que cocina y otro que hace el prensado para poder generar estos pellets de 2 etapas, ¿no? Por eso también se encarece mucho este producto. Pero de esas dos tecnologías sacamos algo muy importante,
que son las harinas modificadas. Es decir, vamos a modificar tanto el almidón que le vamos a dar una viscosidad final alta o baja. ¿Y de qué nos sirve eso? A una viscosidad alta nos puede servir para retener mucha agua y para poder usarlo como aglutinantes o como espesantes, ¿sí? Como por el ejemplo de las sopas y las salsas o algunos otros productos. Lo podemos usar en la industria cárnica, por ejemplo, con los embutidos, ¿sí? Lo podemos usar algunos en dulces, que son las gomitas. Se usa mucho almidón modificado para esta tecnología, para tener gomitas que no se sequen conforme pase el tiempo. O podemos también tener unos almidones con baja viscosidad, que estén muy dextrinizados por extrusión, los cuales sirvan para hacer bebidas instantáneas, ¿sí? Algunas salsas también que tengan baja viscosidad, comida para bebés, que no necesitamos una viscosidad muy alta, pero que sí tenga cierta consistencia, y algunos postres, ¿no? Podemos hacer geles para hacer las presentaciones de algunos postres o de algunas gomitas que también tengamos. También se puede usar en la industria de la panificación, ¿sí? Tiene algunos recubrimientos. En panificación mucho por la absorción de agua. Sí podemos generar almidones que absorban agua y con los que podemos mantener textura y peso en nuestro producto final, ¿sí? Alimentos balanceados, como lo que son pues, los alimentos para ganado, ¿no? También se utilizan ahí estos almidones. Todos estos son usos en la industria alimentaria, porque también tenemos usos petroquímicos, que son bastante buenos. Y estos son ejemplos de lo que les digo. Almidón, todo esto es una harina de trigo, y podemos tener un almidón modificado con bastante viscosidad, o podemos tener uno que se pueda derramar completamente, ¿no? Que se vaya de largo, dejando inclusive un residuo aquí o cero residuo, ¿no? Es el caso de este almidón. Todo esto dependiendo del grado de cocimiento que le demos adentro del extrusor. Aquí tenemos unos que también tienen bastante viscosidad y diferentes texturas, que es muy importante. Para la texturización y acabar un poquito con este tema, pues lo que hacemos es desnaturalizar las proteínas. Esto es, las vamos a hidratar. Las proteínas adentro del extrusor van a empezar a desdoblarse, se van a alinear y los residuos de los aminoácidos van a empezar a conjugarse, van a empezar a buscarse entre ellos para generar un ramificado y un cross-linking. Entonces, en el momento de que ya sabemos que aquí aumenta la temperatura y la presión adentro del cañón, cuando salen a la presión atmosférica, lo que va a ocurrir es que se entrelazan, se cierra y se genera la texturización. Entonces, lo que era una harina, ahora va a ser una estructura muy parecida a lo que es una carne, ¿no? Sobre todo si la hidratamos. Esa es la maravilla de la texturización. Y podemos tener pedazos grandes o pedazos chiquitos. Podemos tener pedazos que vayan con un poquito de color para que estos imiten lo que es el color y textura de una carne, ya sea muy roja o suavecita como la de un atún, que sea rosita. Y podemos tener los clásicos pellets, que son bolitas chiquititas, el mince, que estos son unos molidos que ya parecen lajitas. Podemos tener flakes, que se usan mucho como carne deshebrada. Los chunks y los chips, que ya son pedazos mucho más grandes, que ya podemos colocar en una sopa. O estos pedazotes, que son los schnitzels, que ya remojados en salsa de carne con sabor, pueden dar pues la apariencia como un pedazo de carne, ¿no? Eso con un extrusor bastante grande. Como les decía, esta tecnología, al contrario con la tecnología de almidones, lo que necesitan es un 25 hasta un 36% de humedad dentro del cañón, alta velocidad, es decir, alto esfuerzo cortante, que también nuestra configuración de tornillo nos ayude, un gradiente de calor positivo, que vayamos de temperatura baja a temperatura alta, y pues también que el dado nos propicie una expansión muy grande, ¿no? Porque pues es lo que queremos, que quede expandido. Estos productos no salen parejos, por eso no se usan mucho para botanas, salen demasiado torcidos, entonces pues no salen muy bonitos que digamos. En nuestras investigaciones hemos realizado, por ejemplo, este artículo bastante bonito, en el cual nosotros procesamos frijol negro entero, que primero tuvo una germinación y luego un proceso de extrusión, y con esto le dimos una funcionalidad bastante buena como el efecto antioxidante. Comprobamos que nuestros extrudidos le dimos dos diferentes niveles de extrusión, que lo catalogamos como E1 y E2. Tuvieron diferentes perfiles, por ejemplo, de tamaño de proteínas, ¿sí?
se comportaron bastante diferente entre tratamientos y pudimos ver también la desaparición de algunas bandas. La diferencia entre E1 y E2 es que E2 fue mucho más fuerte, tuvo más velocidad que E1, ¿sí? Entonces el cambio del cizallo, de la cizalla dentro del extrusor, provoca estos comportamientos. Y también pudimos observar una actividad antioxidante celular y también una inhibición ante el NO, ante el óxido de nitrógeno, bastante alta con los extrudidos, por ejemplo, en este caso para la inhibición del NO, fue bastante alta con los extrudidos que no tuvieron otro tratamiento extra, ya que esta gráfica representa una digestión enzimática posterior que se le dio al tratamiento, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de generar más péptidos bioactivos. Pero encontramos que tenían ya de por sí estos extrudidos sin tratamiento alguno, ya poseían estas capacidades antioxidantes y de protección, de quimioprotección, ¿no? Por sí solos. Es decir, ya no tendríamos que agregarles otra cosa más, que pues se estila que sea este tratamiento de hidrólisis enzimática, ¿sí? Entonces, estos son de los hallazgos más pues bonitos que hemos encontrado en cuanto al procesamiento de leguminosas, ¿no? Inclusive, pues logramos identificar los péptidos, los pasamos a través de un cromatógrafo de masas y a través de bases de datos pudimos deducir cuáles eran los péptidos y esto en base a las funciones que ellos tienen, ¿no? A su actividad biológica antioxidante que pudimos reportar. Entonces, en esta tabla, pues ahí reportamos varios de los péptidos que pudimos encontrar en este frijol extrudido. Frijol negro, cabe aclarar. Estuvimos trabajando en este trabajo, en esta investigación con frijol negro. Otro trabajo también muy padre en el que hemos participado, pues es de procesar garbanzo. ¿Y qué hicimos? Pues el garbanzo es una materia prima no tal cual subutilizada, pero bastante complicada de trabajar desde mi perspectiva. Contiene una alta cantidad de fibra, contiene también una alta cantidad de grasa comparado con otros granos, pero también proteínas muy buenas. Entonces lo que hicimos fue moler garbanzo y extruirlo con tres diferentes condiciones, ¿sí? La condición A, B y C. A fue una condición para procesarlo por la parte de almidón a una velocidad intermedia. B, haciendo que el equipo generara el mayor esfuerzo que se pudiese. Y C, procesarlo como si fuera un texturizado con alta humedad. Tenemos tres condiciones diferentes. Y los resultados que obtuvimos fueron bastante buenos. Obviamente, comparado contra la materia prima, pues sí tuvimos muchísimos cambios, ¿no? Pero lo de los cambios más importantes que se obtuvieron a través del procesamiento de extrusión fue que obtuvimos cambios muy importantes dentro de lo que es la formación de foam. Ese desapareció. No quiere decir que sea algo malo, pero es bueno porque estamos demostrando que se está modificando mucho la proteína. Normalmente estas proteínas nativas tienen mucha capacidad de hacer espumas, pero después de la extrusión ya no. Sin embargo, empieza a adquirir otras capacidades, que es la retención de agua, mejores digestibilidades in vitro, reducción de factores antinutrimentales, absorción de agua también, superior a lo que es la materia prima original, y sobre todo la retención de agua, ¿no? La retención y la solubilidad de agua son inversamente proporcionales, mayor absorción, menos solubilidad. Y pudimos aumentar las solubilidades, esto es, retener más. ¿Para qué sirve? O sea, me dirán, o sea, sí, pero ¿de qué me sirve aumentarle la capacidad de retención? Lo que les comentaba, como ya tenemos una materia prima rica en aminoácidos y también con almidones, podemos hacer bebidas o podemos hacer productos o enriquecer productos con una materia prima de bajo costo y una tecnología también de bajo costo para aumentar funcionalidades y propiedades de un producto existente, como por ejemplo barritas, como por ejemplo botanas, aumentándoles la cantidad de fibra, porque lo que les dije, tiene alta fibra el garbanzo, ¿no? Podemos inclusive aumentar cantidades significativas de fibra soluble, porque la extrusión, como lo hemos comprobado, aumenta la fibra soluble. Esto, pues lo conocerán, es un gráfico de RBA, medimos la viscosidad del producto y también tenemos cambios muy importantes, ¿no? La línea continua es básicamente nuestro garbanzo nativo con una alta viscosidad. Y lo que quiero que observen aquí es que después del efecto de extrusión tuvimos cambios muy relevantes dentro de la viscosidad del producto. Esto también afecta mucho a la rheología, y no solo a la rheología, sino que las otras propiedades funcionales que le pudimos conferir también vienen de la mano a estos cambios en viscosidad, ¿no? Cambios estructurales y funcionales también los podemos observar a través de este aparato. Podemos ver que aquí lo importante de destacar es
Tuvimos muy buenos resultados, pero el mejor resultado fue cuando tratamos al garbanzo como si fuera un texturizado, que es el tratamiento C, con alta velocidad y alta humedad. Y tratarlo como si fuera un producto alto en almidón, que sí lo tiene, pues sí tuvo resultados, pero no tan buenos como los que estábamos buscando, ¿no? Claro que estas gráficas de viscosidad, pues obviamente nos reflejan el grado de calentamiento que tiene el producto. Pudiésemos hacer un espesante con los dos primeros tratamientos y una bebida muy diluida con el último, ¿no? También depende mucho de qué objetivo es lo que busquemos. Inclusive, estas fotografías por SEM, podemos ver que la primera, la de arriba, pues son los gránulos normalitos, ¿no? Son las fotos normales de la harina y los demás son los tratamientos que les comento. El A, el B y el C. Y podemos ver muchos cambios, podemos ver morfologías diferentes inclusive. Entonces estamos demostrando que la tecnología hace todas estas funcionalidades y cambia las materias primas de manera importante. Aquí podemos ver también, por ejemplo, una relación que es el amino nitrógeno libre, o sea, los péptidos chiquitos que se van formando a través de los materiales, esto por una digestión enzimática. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues que vamos a generar aminoácidos todavía más disponibles para nuestra nutrición, ¿no? Esto es simulando el sistema digestivo humano, ¿sí? Entonces podemos ver que los productos extruidos tuvieron una mejor digestibilidad, produjeron más, o tuvieron una cantidad de FAN bastante aceptable, ¿no? Y sobre todo este comportamiento de las primeras horas es bastante importante porque se digiere bastante rápido. Eso es lo importante que sacamos como conclusión. También tenemos la digestibilidad del almidón y podemos comprobar ahí que tenemos digestibilidades de almidón muchísimo más grandes que con respecto al material original, ¿no? Es decir, podemos absorber esos carbohidratos más fácil. ¿En qué puede ser benéfico esto? Por ejemplo, en una bebida. En una bebida energética se puede aplicar este tipo de tecnología y tener ese aporte calórico rápido que necesitamos. Tan solo 10 minutos y ya tenemos más del 70% del almidón, de los carbohidratos digeridos, ¿no? Eso es bastante bueno. Pero también lo que hay que resaltar aquí, otra vez diciendo las diferentes extrusiones que tuvimos, pues la C fue la que tuvo más efecto, ¿no? No tuvo tanta velocidad o tanta energía aplicada como la B, pero esa adición de agua extra mejoró propiedades, ¿sí? Por eso es que lo presumo mucho en este trabajo. Este es otro trabajo que compartí con mis compañeros aquí en el TEC de Monterrey, donde procesamos todas estas materias primas: arroz, avena, sorgo, amaranto, quinoa, lenteja, frijol, pinto y frijol negro, ¿no? Garbanzo también. Y podemos ver que tenemos cereales, pseudocereales y leguminosas. ¿Qué pasa con estos? Que obtuvieron diferentes funcionalidades. Por ejemplo, en esta tabla les puedo recalcar de manera importante, también por el tiempo, que procesamos mucho de estos materiales y de su materia, de su fibra insoluble, la pasamos a soluble, que eso es muy bueno como agente prebiótico, ¿no? Eso es fantástico para nuestro intestino y para nuestra microbiota. En muchos de los demás compuestos, obviamente la extrusión no cambia significativamente las propiedades. Algo donde pueden ver un cambio muy significativo, pues es en la grasa, pero eso es normal porque la extrusión, al estar presionando las materias primas, las desgrasa un poquito. Y sí se ve un poco de grasa en las piezas del extrusor al final. En las comisuras del extrusor te pueden encontrar un poquito de aceite. Sin embargo, la estabilización que le da por la presión del cizallamiento y la temperatura, en este caso, por ejemplo, provocaron que esos materiales extruidos contra los originales, contra los raw, tuvieran un cambio de fibra insoluble a fibra soluble. Y esto en pocos segundos, en cuestión de 25 segundos. Entonces, eso es también una de las grandes ventajas que promueve esta tecnología, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, las propiedades otra vez de viscosidad, pues se vieron afectadas por la extrusión, ¿no? Las materias primas tienen picos de viscosidades bastante altos y las extruidas, pues, picos de viscosidades bajos. Tan bajos como, por ejemplo, acá los frijoles negros. Los procesamos y están en 45 centipoas, bastante bajo. Índices de absorción de agua, de retención de capacidad de agua, de solubilidad de agua, bastante diferentes entre materias primas y productos extruidos, ¿no? Es decir, les conferimos bastante funcionalidad, sobre todo en lo que es la solubilidad para este trabajo, ¿no?
Y también la retención de agua cambió drásticamente. Inclusive que es la capacidad de hinchamiento, pues también se vio mejorada, ¿no? Obviamente por el procesamiento de almidón y proteína al mismo tiempo. Esto es un poquito más visual. ¿Qué pasó con las capacidades o con el perfil de viscosidad de nuestros productos? Y realizamos dos pruebas, o se realizaron dos pruebas, una donde se mantuvo a 25 grados Celsius siempre para generar un gel y otra donde el gel pues se rompió, ¿no? El clásico perfil donde tenemos 50, elevamos a 95 grados, mantenemos y volvemos a enfriar a 50 para ver cómo se comporta. Y podemos ver aquí, tenemos en cereales la letra F para las materias primas sin tratamiento y la E para las que son extruidas, que pues obviamente la extrusión les afecta enormemente, ¿no? Y también que depende de la materia prima es cómo fueron afectadas, ya que estas materias primas se trataron en condiciones bastante similares. Y para los geles en frío vemos que es básicamente un comportamiento muy parecido a ¿no? Excepto por aquí nuestro arroz que sí tuvo un perfil de viscosidad un poquito diferente a final de cuentas. Este que está acá, de arribita. Leguminosas igual, pueden ver comportamientos muy similares, pero en frío empiezan a tener mayor índice de viscosidad, ¿no? En calor pues era de esperarse porque pues esta prueba depende mucho del almidón que se contiene en la materia prima, pero en frío podemos obtener propiedades muy buenas y estas pueden servir como gelificantes y es algo que también se comprobó en este trabajo. Pseudocereales, pues tenemos el amaranto y la quinoa, que esos también tienen bastante popularidad y podemos ver pues viscosidades bastante bajas tanto en calor como en frío, ¿no? Y que es la quinoa, este sí se les puedo asegurar que es mucho por propiedades de almidón, que tiene una viscosidad bastante grande. Prácticamente para acabar, pues quiero comentarles esto. También se hicieron pruebas de absorción de aceites, se hicieron pruebas de solubilidad de proteínas, la capacidad de formar foams, de formar espumas. Y pues obviamente nuestros materiales extruidos, pues básicamente nullifican estas capacidades de retener y de hacer espuma, ¿no? Pero como les digo, esto no es que sea del todo malo, porque en este siguiente gráfico les mostramos lo que es generar geles con estos materiales extruidos. Geles los cuales fueron, por ejemplo, los suspendidos, enfriados y luego probados por textura. Unos que fueron, que son los de color negro, las barritas de color negro. Geles que fueron suspendidos a 20 grados inmediatamente probados ante el texturómetro. Y geles que también fueron hechos a temperatura ambiente, 20 grados dentro de nuestro laboratorio, y con un tiempo de espera de 2 horas para ver cómo cambiaban. Y si se fijan, por ejemplo, los geles en frío son bastante adhesivos y con consistencia, ¿no? Sobre todo con una consistencia muy grande. Y son bastante fuertes aquellos hechos con las leguminosas, con los frijoles, con esta lenteja y con los frijoles pintos, ¿no? Y eso que tienen una cantidad de proteína bastante similar. Y como ven en calor, cambia muchísimo la fuerza y la textura que tengan estos geles. Las adhesividades también son importantes. Estas fueron un poquito más similares. Sin embargo, podemos ver que materiales como el garbanzo es bastante cambiante, ¿no? Y otra vez, nuestros frijoles tienen diferente perfil dependiendo de en qué temperatura los estemos preparando. Esta es una funcionalidad muy padre que se le dio. Estos geles son de harina entera, ¿eh? Se molió la harina, se preparó el gel en una suspensión con agua, se dejaron reposar y luego se probaron para que no haya mucha confusión. Eso fue lo que se hizo para hacer esta prueba, ¿sí? Entonces, pues digo, esto ya termina parte de lo que o todo lo que estoy presentando. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Es mucho trabajo que hemos hecho y presentado. Son cosas que nosotros hacemos y la cual les estoy invitando para que si ustedes gustasen visitarnos o colaborar con nosotros, estamos completamente abiertos para hacer este tipo de investigaciones y hasta más porque esto es solo una puntita, ¿no? También hemos trabajado con fibras, hemos trabajado con semillas de aguacate, lo estamos haciendo actualmente, con otros compuestos como residuos de la industria de la cerveza. Todo eso pues lo procesamos a través de tecnología y lo probamos para consumo humano y para beneficio de los humanos, ¿no? Muchas gracias y pues, no sé si me queda algún tiempecito para responder preguntas. Bueno, muchas gracias, Eric. Pues un gusto estar colaborando. Me ha tocado colaborar en algunos proyectos con el doctor Heredia. Y aquí hay una pregunta de parte de Ana Ilina.
Ujú. Pregunta, durante el proceso, ¿qué pasa con las actividades de enzima? ¿Se inactivan? Por ejemplo, si quiero mantener alguna actividad de una enzima que quiero que actúe, ¿se mantendrá su actividad en gránulos de harina obtenidos por este método? Las destruye completamente, pero como les decía, hay que especificar muy bien las propiedades o las condiciones de extrusión, porque sí las podemos mantener. Sin embargo, eso, para ello hay que aumentar mucho el agua para que se protejan a los gránulos y a las proteínas, y aún así generar parte del esfuerzo cortante y del calor que se genera con el extrusor, ¿no? Se puede utilizar como reactor el extrusor. Calientas la primera sección, la mantienes a temperatura para actividad enzimática, y la última sección pues ya se aplica más calor y esfuerzo para que salga el producto final, ¿no? Sí se puede realizar algo de eso. Pero pues en general si procesas como si fueran chetos, las vas a destruir completamente. Y si le damos un poquito más de funcionalidad, pues hay que hacer varios cambios ahí al extrusor. Gracias. Maite Vázquez tiene una pregunta también. Tiene su mano levantada. Adelante, Maite. Ok, Adelante. la primera pregunta que tengo es un poquito más técnica. Me gustaría saber en cuanto a la diferencia del extrusor de 1 y 2 tornillos que nos presentaste desde un principio. Ujú. ¿Es mucho la diferencia el gasto energético en cuanto a electricidad? ¿Es mucho la diferencia o gastan casi el mismo consumo eléctrico? Te puedo decir que es más el gasto, si acaso, en el de doble tornillo, porque utilizamos motores más potentes, pero la ventaja de doble tornillo es que casi siempre llevan un variador de corriente, y esto nos da mucha versatilidad de velocidades y también motorreductores. Y los de un tornillo, por su facilidad de producción, prácticamente no quieren meterle mucha automatización y manejo. Entonces los de un tornillo van a toda velocidad, a todo vapor, mientras que los de doble tornillo es una tecnología que por versatilidad puedes usar bajita velocidad, a pesar de que sea un motor más grande, ¿no? Bajita velocidad, menos consumo eléctrico, pero el mismo efecto que te generaría un solo tornillo a todo vapor. Ok, y tengo otra pregunta. Respecto a los perfiles de viscosidad, por ejemplo, en la página 73, tengo una pregunta respecto a la interpretación de la gráfica. Em, por decir, en esta gráfica, en el del lado izquierdo, en el proceso de caliente, Ujú. lo que me quieres decir que, por ejemplo, conforme va corriendo el tiempo, aumenta la temperatura y al mismo tiempo aumenta la viscosidad. O sea, eso es como que no, al interpretar los datos no me queda muy claro. Sí, de hecho, estos materiales, cuando se encuentran en su forma nativa, primero, pues los gránulos, a estos se afecta mucho por gránulos de almidón, y lo primero que ocurre es que empiezan a hincharse y con esto aumenta la viscosidad. Entonces, si te fijas y cruzamos líneas, podemos encontrar la temperatura de gelatinización, que es muy típica de los almidones, ¿no? De entre 60 y 75 grados Celsius, 80 y tantos para el sorgo. Luego, los gránulos empiezan a absorber más agua y como es un espacio finito la celda, pues empiezan a apretar y empiezan a aumentar mucho la viscosidad. Posterior a esto, los gránulos se revientan, sueltan el contenido y también sueltan parte del agua, entonces la viscosidad desciende. Y a partir de este punto, depende mucho qué ocurra o cómo esté constituida nuestra materia prima, porque puedes aumentar la viscosidad, o sea, se puede aumentar o se puede disminuir. En este caso, aumenta mucho la viscosidad por efectos de retrogradación o reabsorción del agua por parte del endurecimiento y enfriamiento de la proteína. Entonces, eso es lo que pasa pues en esta gráfica y en este perfil. Con los extruidos, pues ya no tienes eso, porque como tienes una desnaturalización y gelatinización de los almidones, fíjate, se queda bastante plana la curva, ¿no? Si la aumentamos, íbamos a ver también un caminito parecido, pero muy, muy, muy chiquito, ¿eh? Eso es lo que pasa ahí en ese perfil de viscosidad. O sea que básicamente tu variable independiente solo fue el tiempo y tú mediste la viscosidad y la temperatura, o la temperatura también fue controlada. La temperatura fue controlada. De hecho, esta prueba se hace primero mantienes a 50 grados Celsius, es el programa estándar de los RBAs. Lo mantienes durante 1.5 minutos y luego subes hasta 95 grados para propiciar la gelatinización. Mantienes para tener un calentamiento homogéneo, luego vuelves a bajar a 50 Celsius y otra vez lo mantienes durante más o menos unos 2 minutos y medio. 1 minuto y medio, perdón.
Entonces esto es para precisamente emular un calentamiento súbito y qué va a pasar cuando se empiece a enfriar. Ok, gracias. De nada. Pregunta José Luis Espinosa Costa, que la duda es, ¿han trabajado por extrusión, mezclas de cereales o cereales leguminosas? Y si es recomendable introducir al extrusor mezclas de materias primas. Sí, es bastante padre lo que obtienen y de hecho mejoran muchas propiedades tanto de uno como del otro. Maíz es la materia prima por excelencia para extruir y sacar, por ejemplo, botanas. Y si obtienes resultados diferentes, sobre todo en índice de expansión con las leguminosas, ¿no? Entonces, la mezcla ideal de productos te puede llevar a generar materias primas nuevas o inclusive este tipo de materias primas novedosas. Porque puede ser que la proteína sea muy recalcitrante o muy apretada, pero con la expansión del almidón del maíz, por ejemplo, ya la revientes. Entonces, ahí es donde recomiendo mucho hacer ese tipo de mezclas. Y sí, sí lo hemos hecho, hemos tenido también buenos resultados. Como esta plática fue con granos enteros, pues presenté estos artículos, sin embargo, pues tenemos algunos otros con purificados de semillas de aguacate, con residuos fibrosos, ¿no? Que también tienen cosas bastante interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Han estado preguntando que si vas a poder compartir la presentación, y también de las publicaciones, no sé, por Sí, los sí, sí. trabajos. De hecho, algunas publicaciones son open access, entonces esas las pueden descargar. Les podemos dar un compendio de las publicaciones que tenemos en cuanto a extrusión, con todo gusto, y compartir las que podamos, ¿no? Y la presentación, claro, no sé si a través de la MECA se puede realizar esto. Sí, sí, yo creo que ya la haces llegar acá a la mesa y ya que se comuniquen. Sí, sí, con mucho gusto. Sí, yo tengo una ¿Alguno? pregunta, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, agradecer por el tema tan interesante. Y bueno, tengo dos preguntas. ¿Mm? ¿Han explorado el tratamiento de extrusión con biomasas acuáticas, es decir, microalgas, ya sea para hacer más digerible la biomasa en cuanto a proteína o modificar los almidones, o también para extraer algunos lípidos? Y la segunda es que en biomasas lignocelulósicas, esta tecnología se puede aplicar para, ahora sí que exponer más la celulosa o la hemicelulosa de estos componentes y puedan ser fácilmente, posteriormente hidrolizadas y fermentadas. Sí, de hecho, por pura casualidad, le agregué también este artículo. Es uno donde colocamos granos gastados de cervecería. Perdón, este es de sorgo dulce. Esta fue pura fibra de sorgo dulce, que es muy parecido a la caña de azúcar. Ujú. Y tuvimos muy buenos resultados con la extrusión, no tan excelentes como lo sería una hidrólisis AFEX o con ácidos, ¿no? Pero sí fue extrusión y enzimas y obtuvimos pues rendimientos bastante respetables y generación de alcohol. Sí se puede usar para precisamente exponer a la lignocelulosa y también con algunas piezas especiales, inclusive reventarlo un poco más. Y en cuanto a la materia prima acuática, es algo que sí he querido, sí lo hemos hecho hemos procesado algunas cosas de mezclas con espirulina y sí hay cambios en proteína y sí hay cambios, lo que les decía de los lípidos que se extraen por estrujamiento, sí cambia ese perfil del producto final. Sin embargo, no lo he probado con otras alguitas porque pues a donde nosotros trabajamos se nos ha complicado tener la cantidad de biomasa necesaria para operar nuestro equipo con algas, con microalgas. Ah, ok, sí, era la última observación, Doc. Por lo menos, ¿cuánta biomasa se requiere para hacer una corrida experimental en este equipo? Contamos con un equipo que es fácilmente escalable. De hecho, ya hasta hemos sacado una o dos microempresas de estos desarrollos. Y lo mínimo que requerimos es 2,5 kilos para poder trabajar, que es bastante. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. No, hombre, de nada. A ustedes por atender. Pues muchas gracias,
doctor Heredia. ¿Alguna otra pregunta que tengan ya para cerrar la sesión de preguntas? Bueno, pues damos las gracias al doctor Heredia y por el tiempo y a cada uno de los asistentes por el tiempo por su acompañarnos y su atención a esta presentación. Pues la extrusión creemos que es una de las tecnologías que nos estaría ayudando mucho en esta nueva etapa que estamos viviendo como humanidad y solucionando problemas de alimentación para el ser humano. Pues ya para cerrar esta sesión, nada más recordarles que aún estamos de promoción con el registro para la asistencia a Latin Food ahora en Puebla. Es una buena oportunidad para el desarrollo profesional, para ponerse en contacto con todos estos grupos de investigación que nos puede ayudar a crecer y a generar nuevas propuestas. También está abierta todavía la sesión, la opción para que si hay algunos que tengan pendientes de mandar sus pósters por la cuestión de los posgrados o algún interés en particular, todavía se están recibiendo pósters, bueno, solicitudes de pósters para que participen en el Congreso. Entonces los esperamos en Puebla para dar continuidad a todos estos temas y también pues que se registren y también si quieren enviar un póster de algún trabajo que hayan estado generando estos últimos meses o días y no hayan alcanzado a enviarlo, son bienvenidos. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el próximo, perdón, cedo la palabra a Meca. Gracias, doctora. Soy Misael. Ansel. Sí, Misael. Nada más para presentarles un diploma para ambos por su participación. Por ahí me apoya en pantalla Gilbert. Es una constancia para el doctor Eric Heredia por su participación con la ponencia Funcionalización de almidón y proteína de harinas de granos enteros utilizando la extrusión en las preconferencias de Latin Food 2022 en el ciclo septiembre del 2022. Firma la doctora Rosa María Rodríguez Castro, presidenta de la MECA, y el doctor Gilbert Vela Gutiérrez, vicepresidente de la MECA y presidente del comité organizador de Latin Food. Y bueno, pues también para usted como moderador de esta ponencia. Se los haremos llegar vía correo electrónico para que lo tengan de manera digital. Muchas gracias, Misael. Gracias a ambos por el tiempo y Cuídense mucho. Ay, no me dejas oír. Cuídense mucho. Ok. Bueno, pues agradecemos a todos su tiempo nuevamente y esperamos encontrarlos a todos en Puebla para saludarnos y dar continuidad a todos estos temas que nos interesan. Eric, no sé si tengas algunas te quieras despedir. Sí, muchas gracias por atender y como les decía, les invito a que nos busquen. Es lo que trabajamos, lo que hacemos. Si podemos apoyarles en alguna curiosidad o en sus proyectos de investigación, adelante. Para eso estamos, ¿no? Para hacer más investigación, para seguir descubriendo materiales y pues para ayudar a generar más conocimiento para todos, ¿no?